Si yo te contara la verdadera y oscura historia de la dueña del mole Doña María, ¿me creerías? Este relato fue compartido por un familiar del siglo pasado y refiere que su abuelito hizo un pacto con el innombrable, con el diablo, y este le dio mucho dinero a cambio de dejar maldita a su familia. Este relato que te voy a contar habla de la verdadera y negra historia del mole Doña María, el secreto oscuro de una manada de bestias nahuales de San Luis Potosí. Así que por favor, apaga la luz, cierra los ojos y escucha la aterradora historia que dice así. La marca del mole Doña María tiene un oscuro pasado. Esta fue una creación culinaria de la señora María Pons Nicouts. Pero bueno, ¿quién fue esta mujer? Ella fue una mujer emprendedora, tenaz y visionaria, que nació en San Luis Potosí, México. Resulta que a mitad del siglo pasado, doña María de Pons se encargaba de la cocina del Hotel Progreso, ubicado en San Luis Potosí, donde comenzó a ofrecer mole a los comensales, donde por cierto en esas épocas, mucha de la gente que se hospedó en ese lugar desapareció y otras más no dejaron rastro de su existencia. Al principio se preparaba este mole en polvo y se empacaba sobre celofán. Posteriormente comenzó a elaborarse en mayor escala el mole y en poco tiempo conquistó un lugar de preferencia en las cocinas de las familias mexicanas. A esta mujer le ayudaron muchas personas, pero principalmente su propia familia, la cual ocultaba un turbio pasado. El mole Doña María inicia su historia en la década de los años 50, en San Luis Potosí, cuando la señora María Pons Nicouts compartía este exquisito platillo entre sus familiares y amigos, mismos que preparaba en su casa de forma artesanal. Debido a la gran aceptación, decidió comercializarlo y fue la sensación del momento. Pero pronto se supo que el ser innombrable y una familia posiblemente de seres licántropos fueron los que iniciaron con esta maldición. Durante más de 80 años, el mole Doña María ha mantenido sus auténticas recetas, llenas de sabor, de cuidado y de cariño, por lo que al día de hoy continúa presente en los hogares mexicanos como un refresco, así como un dulce, algo que se lleva en el corazón. Pero también pocos recuerdan que fue esta mujer una de las dueñas del siglo pasado, la misma que ocultó una parte de la historia, que es muy aterradora y también difícil de creer. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Quiero sacar de lo más profundo de mi pecho esta aterradora experiencia real de mi tía abuela, una de las principales dueñas de la marca de mole Doña María, pero también de su cercana relación con sus familiares, unos auténticos hombres lobo. Así como lo escucha, le cuento que cuando éramos niños, cada vez que visitábamos a los abuelos en San Luis Potosí, estos casi nos corrían de su casa, al grado que mi padre molesto mejor rentaba un cuarto de hotel y allí pasábamos toda la noche para después volver a la ciudad. Lo que no sabíamos era que solo trataban de protegernos, porque el abuelo a este lo tenían que encadenar por las noches, ya que siempre se volvía una bestia licántropo, un ser irracional, y trataba de morder a todos. Después de que falleció el abuelo, nos enteramos que ahora la abuela y una de sus hermanas y un tío eran los nuevos hombres lobo de la familia. Lo turbio de esto fue que la tía abuela, María, dueña en ese momento de la marca, posiblemente obtuvo su fortuna y suerte en el negocio, pero gracias a un pacto que venía de la familia, y el viejo abuelo lo comenzó el siglo pasado. Bueno, así pasó el tiempo, y gracias a Dios, solo en una ocasión vimos cómo el abuelo se transformó en un aterrador lobo. Por suerte, esa vez no logró hacernos daño.
Al final de cuentas, mis padres, al enterarse de las cosas que hacía la mayoría de la familia, optaron por abandonarlos y nos llevaron a vivir de plano a la Ciudad de México. Tiempo después, cuando ya teníamos una edad como para pensar bien las cosas, exigimos una explicación lógica a lo que vivimos. Por su parte, mis padres prefirieron no hablar del tema ni tocarlo. Les cuento que días antes de morir mi madre, me dijo que nos contaría parte de la verdad y sobre todo nos explicarían cómo fue que el abuelo fue mordido por un lobo y este contagió al resto de la familia. Y también, al parecer, de allí venía la suerte de la familia en el negocio del mole. Resulta que todo lo aterrador que habíamos vivido de chicos con unas impresionantes bestias era cierto. Y que también mi tío, el hermano más chico de mi madre, era un auténtico hombre lobo, porque fue mordido por el abuelo. Después de morir el viejo, ese supuesto tío mordió a la abuela, y la abuela a la tía abuela, la dueña del mole doña María, solo que a ella le pasó otro don muy diferente al de ellos. Ahora sí, todo se descontroló. Esa noche los empleados salieron asustados. Los hermanos que aún quedaban y que no fueron contagiados abandonaron todo. Por el día mi tío se amarraba solito para evitar dañar a su familia. A él lo quisieron llevar al médico, pero dijo que no, que él ya no tenía remedio, que solamente esperaría su muerte y que ya estaba decidido y que eso era mejor que vivir maldito. Al final de cuentas, hace ya más de 60 años, mi tío sí lo quiso. Lo triste de esto fue que en varias ocasiones se soltó y nos quiso hacer daño. Por eso ya jamás visitamos el rancho. Y la única tía que soportó todo esto fue Mari. Pero al igual de cuentas, tenía sus secretos bien guardados. La pobre tía, aquella que te dije que se llama Mari, no era tan buena. Y aunque no lo crean, ella fue la heredera y única dueña del mole doña María en esos años. Mi madre nos confesó que la tía abuela era una real bruja nahual, una que se convertía por las noches y que también se volvía en un perro muy grande y feo. Ella se cansó y ya quería dejar su don, especialmente a uno de nosotros, pues éramos 6 hermanos al final de cuentas, pero el número 4 era el elegido. Les platico que para que la familia de bestias y hombres lobo descansaran en paz, primero teníamos que heredar todos sus dones y transformaciones, pero ellos se lo querían dejar a un hermano que era el especial. También le querían traspasar todos los negocios, que sin duda venían en pacto con el diablo. Fue por eso y otras cosas que se supo la negra historia de mi tía, la dueña del mole doña María, y de su maldición. Así también descubrimos con horror que toda la fortuna de mi viejo abuelo no fue mediante el trabajo digno y honrado. Por el contrario, él una vez pactó en el monte y desde allí la maldición cayó sobre toda la familia. Todo esto que les cuento provocó que jamás volviéramos a San Luis Potosí, mis hermanos, mis padres y yo. A raíz de la muerte de mis padres y tíos, además de abuelos, ahora sí quedamos solos. Pasaron los días y mi tía, la dueña del mole doña María, no envejecía y tampoco se moría, a pesar de que estaba pactada. Increíblemente se volvió a casar. Era algo que nos daba mucho miedo y curiosidad, ya que tenía un negro pasado, como todos en la familia, y a pesar de que tenía mucho dinero, ella jamás logró ser feliz. No sé por qué, pero nosotros siempre mencionábamos a la tía, a la dueña del mole doña María, ya que, como les conté, ella tenía el don y la facultad de transformarse en una bestia, y a pesar de tener mucho dinero, nunca logró vivir dignamente. Por décadas dejamos de ir al rancho de los abuelos, y cuando creímos que por fin ya todo había terminado, un día, la abuela María, que se le aparece a mi hermano, al número 4, allá en su recámara. La casa es de 2 pisos y curiosamente, ella estaba allí sentada en la oscuridad y dijo que venía a negociar con mi hermano su fortuna, su suerte y también su negocio. Mi hermano rechazó esa oferta
y le dijo que se fuera con su dinero. También le dejó en claro que no tenía intenciones de volverse millonario a cambio de su alma. Pasaron los días y mi hermano se metió a trabajar de custodio en un penal de la Ciudad de México, en el famoso Reclusorio Oriente. Allí conoció a un chamán que estaba internado. Ya en confianza este le platicó todo lo que le estaba pasando y de la historia de la tía, doña María, dueña del mole. El brujo le confesó a mi hermano que era muy peligroso lo que estaba pasando, y más porque esa mujer no descansaba por culpa del abuelo, que los dejó a todos malditos, y que siempre, cada que la mencionábamos, ella daba con nosotros. Pero bueno, como verán, ella debía de tener muchos años, pero curiosamente se veía muy joven, y eso era porque pactaron con el diablo y también por la sangre que le chupaba a los bebés. Mi hermano asustado le preguntó al brujo chamán que cuál era la intención de la tía abuela María. El brujo se quedó pensativo por unos minutos y después dijo estas palabras. Mira, amigo, no sé si es tu suerte o de plano estás salado, pero tu tía abuela solo quiere dejarte su don de la bestia y de paso toda su fortuna que está maldita. Mi hermano, en un acto de locura, le preguntó que cómo le podía hacer para recibirlo. Por su parte, el brujo le dijo que primero pensara muy bien las cosas y las consecuencias que esto traería, y que si estaba de acuerdo, se tenía que hacer un ritual de revocación para que ella hiciera otro ritual y así heredarle el don, la suerte y la fortuna, y solo de esa manera descansaría eternamente, lejos de la maldición, la cual pasaría a mi hermano. Al escuchar todo lo que le pasaría y el daño que recibiría, mi hermano se echó para atrás y renunció a recibir esto. Al final de cuentas, mi hermano ya no lo quiso, porque lo podía volver loco y también lo haría sufrir. Les cuento que jamás reclamamos algo, ni un solo peso. Es más, ni siquiera regresamos al rancho de los abuelos, donde comenzó todo. Allí pactamos en ya no mencionar a la tía del mole, doña María, y de esa forma dejamos de invocar su nombre. Amigo Chemo San Juan, al día de hoy, después de muchos años, ya no supimos qué pasó con esa tía. Solo escuchamos que le heredó la fábrica a un sobrino político. Pero bueno, esa es otra historia. Por mi parte, a mí me gusta todo lo que publicas de misterio. De hecho, me fascina. Me encantan las historias que compartes, porque nosotros lo vivimos. Y esa vez vimos con tristeza cómo los abuelos quedaron malditos. Y a pesar de tener mucho dinero, jamás, de los jamases se lograron quitar esa maldición de los licántropos, de los hombres lobos de San Luis Potosí. Gracias. Relato escrito y adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Cita Navarro. Amigos, gracias por escucharnos. Este es el tercer relato que escribo de mi amiga Cita Navarro. Los primeros están muy fuertes y hablan de cómo su abuelito fue mordido por un licántropo. Pero después, en el segundo relato, nos cuenta que investigó y sí fue mordido, pero intencionalmente, porque el diablo pactó con él a cambio de mucho dinero. Después de allí tuvieron que salir corriendo de San Luis Potosí y se fueron a vivir a Guanajuato, en un rancho, donde todas las noches amarraban al abuelo, porque los querían morder. Ellos eran muy niños y estamos hablando de pasadito del medio siglo pasado. Pero bueno, esta historia que les acabo de contar es lo turbio del mole Doña María. Algo que queda en el aire. Si lo quieres creer, adelante, y si no, solo te digo que son eventos acreditables y reales. Gracias, que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche y hasta mañana.